Hola, mi nombre es Ana Paola y el día de hoy les vengo a hablar sobre el cubicaje sólido, los pesos y las medidas. Primero que nada, el cubicaje sólido va a ser el proceso para calcular el volumen que ocupa un objeto sólido en algún espacio. Esto quiere decir que debemos de calcular sus tres dimensiones, que son el largo, el ancho y el alto. Este resultado generalmente se suele expresar en metros cúbicos. En logística y transporte es fundamental para determinar cuánto espacio real ocupará una mercancía en un vehículo, ya sea un camión, un contenedor o un avión, entre otros tantos. Esto independientemente de su peso. Esto va a ser importante porque así nos va a permitir optimizar la capacidad de carga en el transporte y planificar una buena distribución del peso, además de calcular los costos del flete. Este a menudo se va a basar en el volumen, que es el volumen volumétrico. Y también es importante porque así nos va a permitir ocupar el máximo espacio dentro de nuestro transporte. Para poder calcular el cubicaje sólido, como ya lo mencioné, se van a multiplicar sus dimensiones, el largo, el ancho y el alto. Es importante que todas las dimensiones que tenga se midan en la misma unidad, que son usualmente en metros. O sea que si tenemos las medidas en centímetros, lo que tenemos que hacer es una conversión para dejarlas en metros. Esto es para objetos con formas regulares. Para objetos con formas irregulares se ocupan otras fórmulas que son más complejas y otros métodos de medición. Es importante aclarar que no es lo mismo el cubicaje contra el peso real. El cubicaje va a determinar el espacio que va a ocupar nuestra mercancía, mientras que el peso se va a referir más a su masa. Y también entran aquí dos conceptos. Bueno, uno, el cubicaje sólido y el cubicaje de espacio. El sólido se va a centrar en el volumen, como ya lo mencionamos, mientras que en la planeación logística se va a considerar como cómo se le acomoden múltiples objetos en un espacio para maximizar la eficiencia y reducir los vacíos, que vaya que no quede aire. Ahora les voy a decir un ejemplo. Suponiendo que tengamos una caja de dimensiones de 40 centímetros de alto, 30 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso va a ser una conversión. Los 40 centímetros de largo van a ser equivalentes a 0.4 metros, los 30 centímetros de ancho van a ser equivalentes a 0.3 metros y los 25 centímetros del alto van a serse equivalentes a 0.25 metros. Ya que tenemos nuestras dimensiones en la misma unidad y que están en metros los tres, ahora sí procedemos al cálculo del volumen por caja. Esto es por caja, es importante aclarar que es por caja. Entonces van a ser los 0.4 metros, los 0.3 metros por los 0.25 metros. Esto nos va a dar un cálculo total de 0.03 metros cúbicos. Y para calcular el volumen total, esta cantidad se va a multiplicar por el número de cajas que tengamos. Entonces, suponiendo que tenemos 50 cajas, van a ser las 50 cajas por los 0.03 metros cuadrados que abarca cada caja. Esto nos da un total de 1.5 metros cúbicos. Ahora, pasándonos a los siguientes dos temas, son un poco más rapiditos, pero es muy importante mencionarlos. Las medidas y los pesos. Las medidas en transporte se van a referir a las dimensiones, que es lo que venimos hablando, el largo, el ancho y el alto. Y los pesos van a ser los pesos máximos que están permitidos en los vehículos y en la carga. Estos van a variar según el tipo de transporte y la regulación local. En México esto se regula en base a las normas oficiales mexicanas. Aquí podemos hablar sobre la NOM 12, NOM 012, que en México es la que garantiza la seguridad y la infraestructura vial. Las dimensiones máximas aquí en México para los transportes es de altura hasta 4.15 metros. En la longitud varía entre los 14.50 metros para vehículos no articulados, mientras que para los articulados podemos la longitud máxima es de 25.50 metros. Y en cuanto al peso, este va a depender mucho del tipo de vehículo, el número de ejes que contenga y la normativa específica.
Normalmente pueden superar hasta los 40 toneladas, pero esto es para vehículos de carga pesada. Eh, bueno, para ser más específicos, los pesos máximos en un peso bruto vehicular varía según el tipo de ejes. Por ejemplo, tenemos vehículos con 2 ejes que son clasificados como B2 y su capacidad máxima, su peso máximo es de 19 toneladas. En vehículos B3, que se refiere a 3 ejes, la capacidad máxima varía entre los 24 a 27.5 toneladas, mientras que los B4, que son los de 4 ejes, su capacidad máxima va a llegar solo a los 30.5 toneladas y los camiones articulados pueden superar hasta las 40 toneladas. Y aquí podemos tener también hasta las 66.5 toneladas en los tractocamiones doblemente articulados. Me gustaría también aquí hablar sobre dos conceptos más acerca del peso que son importantes para no confundirlos. Aquí podemos hablar sobre el peso neto, que el peso neto va a ser el peso de la mercancía sin incluir ni el contenedor ni el embalaje. Y en nuestro documento comercial lo podemos identificar con las siglas NW, que en inglés sería net weight. Y el peso trazable o el volumétrico, que es el que calculamos hace unos momentos. Y este se considera, bueno, es muy importante para la facturación porque es el mayor entre el peso real y el peso volumétrico, y este se calcula a partir del volumen que ocupa la carga. Es especialmente relevante para envíos de ligeros pero voluminosos. Y hablando sobre las consideraciones adicionales, es importante tener en cuenta nuestros pesos y nuestras dimensiones máximas, y así que, bueno, en base a esto podemos evitar ciertas cosas. Una de ellas son infracciones, porque el incumplimiento de las normas de peso o dimensión puede resultarnos en infracciones, multas o incluso otras sanciones peores. Mientras que también son muy importantes para la seguridad vial, ya que es importante llevar un control del peso y las dimensiones por la seguridad en los viajes en carretera y la infraestructura. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a explicar el uso del software en la transportación internacional y primero quiero decir que esto sirve mucho para optimizar costos. Esto le sirve a las empresas, ya que ya no se utiliza tanto de una parte humana, sino tal vez de una parte de inteligencia, tal vez de tecnología, y esto sirve a las empresas para ahorrar costos, reducir tal vez empleos, y pues bueno, además de que esto ayuda de una manera mil veces porque ya no tienes que estar haciendo tal vez una ruta, sino que la tecnología te lo va a hacer. Y pues bueno, también ayuda a planificar las rutas, como lo dije, hace simulaciones para ver dónde entraría mejor una mercancía. Y pues bueno, vamos a darle seguimiento a fondo. Y bueno, optimiza la cadena de suministro a través de la planificación de rutas, la gestión documental automatizada, el seguimiento en tiempo real y la optimización de la carga de los contenedores. Además, mejora la eficiencia mediante la integración con otros sistemas, la automatización de trámites aduaneros y la reducción de errores y costos administrativos. Algunas de sus funciones son que planifica rutas más eficientes, considerando factores como destinos, regulaciones y tipo de mercancías. Dependiendo del tipo de mercancía, pues es en qué tipo de transporte lo vas a llevar, el tipo de contenedor y pues bueno, si es una mercancía sensible, si es explosiva, si es peligrosa como gases o si se ocupa de algún contenedor seco, pues bueno, en este tipo de cosas nos ayuda mucho. Optimiza la distribución de cargas y la gestión de flotas, además de que la gestión documental nos ayuda mucho. Automatiza la creación y gestión de documentos como facturas y permisos aduaneros, facilita el cumplimiento y regulaciones internacionales y simplifica los procesos de despacho aduanero, que es muy importante en todos los países, permite el intercambio electrónico de datos y para una comunicación más rápida y segura. Además también da un seguimiento y visibilidad a todas las mercancías a nivel mundial, en donde sea que estén, ya sea por tal vez tren, camión, barco o avión. Y pues bueno, monitorea los envíos en tiempo real, proporciona actualizaciones sobre su estado y pues estima los tiempos de llegada. También puede ayudar mucho cuando hay tal vez mal clima. Sabemos que en la logística es muy importante esto. Avisa sobre retrasos o desviaciones, ofreciendo una visibilidad de extremo a extremo de la cadena. Y pues bueno, también la gestión de costos.
calcula impuestos, ya sea del país que estás mandando, sean de importación o exportación, aranceles, otro tipo de gastos logísticos para prever el impacto financiero, reduce los costos administrativos y operativos, como el consumo de combustible, gracias a la optimización de rutas y a la monitorización del comportamiento de conducción. También tenemos integración y automatización, se integra con otros sistemas y pues bueno, también plataformas de aduanas y pues esto sirve para mejorar la comunicación. Permite una mayor automatización de procesos, reduciendo la carga de trabajo manual y el margen de error humano. Como les dije, este tipo de tecnologías sirven mucho tal vez en que ya no se ocupa tanto la parte humana y pues esto en que se traduce que pues bueno, vamos a reducir ciertos errores. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a explicar ahora qué es el cubicaje a granel, cómo se calculan las medidas y el peso y por qué es tan importante esto en la transportación y el tráfico internacional. Bueno, para empezar, ¿qué es el cubicaje a granel? El cubicaje a granel es el cálculo del volumen que ocupa una mercancía que no va empacada en cajas o en pallets, sino suelta. Un ejemplo de esto pueden ser los granos, los minerales, la arena, líquidos, fertilizantes, etc. Este tipo de mercancía se mide por volumen ocupado, no por piezas. Y el objetivo del cubicaje es determinar cuánto espacio físico ocupará la carga dentro del medio de transporte, como lo puede ser el camión, el barco, el contenedor o la aeronave. ¿Por qué es importante el cubicaje? Bueno, primero tenemos que esto define cuánto se puede cargar sin exceder límites de capacidad, porque determina costos de transportación, ya que muchos fletes se cobran por volumen. Número 3, tenemos que evita el riesgo como sobrepeso, hundimiento, volcaduras o daños estructurales. Y como último, optimiza el uso del espacio, especialmente en cargas marítimas y contenedores. Las medidas básicas para calcular el cubicaje, tenemos las 3 dimensiones básicas, que son largo, que se mide con una L, ancho con una A y alto con una H. La fórmula para esto es volumen igual a largo por ancho por alto. El resultado generalmente se expresa en metros cúbicos, que es una M con un 3 chiquito de arriba. Y un ejemplo rápido de esto puede ser que si un espacio mide 2 metros por 1.5 metros por 1 metro, nos da el volumen, que son 3 metros cúbicos. Para la medición especial en carga a granel, muchas veces no medimos la mercancía directamente, sino que la capacidad total del contenedor o vehículo menos el espacio vacío que queda una vez cargado. También se utilizan instrumentos como cintas métricas, medidores de nivel, esto para líquidos, sensores volumétricos, cálculo básico de densidad. Para el peso y la densidad en carga a granel, además del volumen, siempre se considera el peso. La relación entre el peso y el volumen se llama densidad, y la fórmula de esto es densidad y es igual al peso entre el volumen. Un ejemplo rápido es que si un material pesa entre 800 kilogramos y ocupa 1 metro cúbico, su densidad sería de 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Y esto por qué nos importa? Porque es un material que puede ocupar poco espacio pero pesar mucho, como el mineral de hierro, o ser muy voluminoso pero ligero, como el acerrín. El peso cobrable, que es el peso entre el volumen, en comercio internacional lo aplicamos el concepto de peso cobrable. Si la carga pesa mucho pero ocupa poco, se cobra por peso real. Si la carga pesa poco pero ocupa mucho espacio, esto se cobra por volumen. En un ejemplo marítimo es que, por ejemplo, 1 metro cúbico equivale a 1 tonelada de peso cobrable. En un ejemplo aéreo, las aerolíneas usan la relación estándar, que es 1 metro cúbico, que nos es igual a 167 kilogramos de cobro. Esto asegura que las empresas de transporte cobren de acuerdo al espacio que realmente están utilizando. En resumen, el cubicaje a granel calcula el volumen de mercancías que no están empacadas, se basa en largo por ancho por alto, la densidad determina la relación entre peso y volumen, y el transporte internacional cobra según el peso cobrable dependiendo de cuál afecte más la capacidad del vehículo. Con esto nos podemos planear cargamentos seguros, eficientes y con costos precisos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el uso del software en cargas a granel. Este tipo de softwares es una herramienta que facilitan y agilizan el cálculo de las dimensiones del empaque. Nos ayuda a calcular el volumen en metros cúbicos y bueno,
nosotros podemos hacer automáticamente el cálculo, ya que nos permite ingresar tanto el largo, el alto y el ancho, lo que nos da un cálculo más rápido, más eficaz y eficiente, reduce tiempos. Y bueno, también incluyen bases de datos con muchos materiales para igual al mismo tiempo calcular también el peso, porque pues varían las densidades según el material. No es lo mismo, no sé, cargar plumas a cargar acero, o sea, no es la misma densidad que tiene ese tipo de materiales. Entonces es importante porque hay algunas que abarcan quizás menos espacio o más espacio, pero la densidad no es la misma, por lo que el peso pues puede variar dependiendo del material. Este tipo de softwares también permiten calcular, o más que calcular, visualizar en tiempo, por decirlo, real, con una tecnología que en 3D te hace poder ver cómo es que se va a llevar a cabo la carga, y pues nos ayuda a comparar cómo es que puede cambiar dependiendo el tipo de material, y pues nos ayuda a hacer el proceso más fácil, más rápido y más claro. En general, este tipo de software pues nos ayudan a que sean más eficientes, más visuales y más rápidos todos estos procesos de carga. Bueno, y siguiendo esto tenemos los tipos de riesgos. Los tipos de riesgos que tenemos es, o sea, qué puede pasar durante del vendedor al comprador, cómo podemos asumir estos riesgos, cómo nosotros como empresa o como equipo podemos tener más conciencia de cómo proteger nuestros productos. Obviamente podemos decir que nosotros como empresa, como el vendedor, yo como vendedor, al comprador, yo sé que ya está hecha la compra, yo sé que la cadena ya estuvo completa hasta que ya llegó con la otra persona. Ya estando con otra persona yo puedo asumir que pues ya está, y pues esa parte ya no me corresponde a mí, ya le corresponde al comprador llevarlo hasta su punto de venta. Y ya en el punto de venta cada uno lo tiene que secuenciar, lo tiene que proteger, cómo lo tiene que enviar. Obviamente en cada uno de estos se corren ciertos tipos de riesgos, como el riesgo el riesgo que uno puede tomar si se causa un accidente, si el barco se hundió, si pasó un incidente, o sea, si llegaron a robar y, o sea, perdimos toda la mercancía. Obviamente yo me hago responsable porque todavía no llegaba del otro lado y todavía no se había hecho una consideración. Y obviamente sin consideraciones uno no puede tener como que la estructura, o sea, uno va teniendo la estructura conforme uno lo va compactando a la situación. Y obviamente compactando las situaciones uno es como las va teniendo un poquito más claras, y ya juntando licitación con el costo de cadena, o sea, es pro y contra. Ya teniendo esto en cuenta, obviamente uno puede contratar ya sea un seguro para este tipo de riesgos, que me cubra en caso de robo, que me cubra en caso de incidente, y pues este seguro me cubra gran parte de lo que estoy mandando y no tener una gran pérdida como la puede ser si no hubiera comprado este seguro. Obviamente teniendo en cuenta que el It's Work es un poquito más en fábrica, esto puede ser como incidentes en la fabricación del producto, si ocurre un incidente, un desastre natural, y todo este tipo de cosas es conforme el seguro se va a ir considerando. Pues bueno, esto sería todo de lo que se habló de los Incoterms, cómo se ocupan las reglas de seguridad, el grupo C, y lo que se habló en el grupo E, más que nada riesgos de fabricación. Bueno, y para seguir con la parte de los Incoterms, podemos tener que estas son son una regla impuesta en el año 2020, que es la que seguimos hasta la fecha. Es a la cual nosotros podemos ver cómo se van a ir manejando nuestros materiales, cómo se van a mandar nuestras mercancías, y aunado a esto cómo van a seguir un cierto tipo de especificaciones para así poder llevarlas de un lado al otro, o sea, ya sea del destinatario al que lo va a recibir, o sea, el emisor al destinatario, cómo nuestros productos van a tener una estructura un poco más formal sin que vaya perdiendo por así decirlo, como que la práctica,
no pierda una estructura. Y luego tenemos lo que viene siendo nuestro grupo C y nuestro grupo E, que el grupo C viene siendo más para temas marítimos, que es lo que viene siendo la carga, la estructura de la carga, el material de la carga, cómo se va a embalar, el tipo de material que se tiene que ocupar para este tipo de situaciones y cómo se va a estar ocupando durante el tiempo. Y el grupo E, que es el grupo EatWorks, que bueno, más que nada es para fábricas y se ocupa en cierto tipo de espacios, más que nada el embalaje, el empaque del producto, cómo se va a usar, cómo se va a estar manejando en la empresa. Y hablando de la empresa es más que nada cómo el productor va a embalar estos productos, los va a mandar y cuidando el cierto tipo de especificaciones que les van pidiendo. Obviamente todo esto cuidando cuidando la estructura que va teniendo la marca. Y hablando de marca me refiero más que nada el productor obviamente te está mandando un producto y obviamente viene en el pedimento, que es algo que se tiene que ocupar y es algo que se tiene que estar explicando para así hacerlo y así tenerlo un poquito más estructurado a lo largo del tiempo. Y bueno, hablando ya más aunado al grupo C, es más para temas sobre cómo se va a estar mandando. El grupo C es, tengo mi grupo marítimo, sí, pero cómo lo quiero mandar y cómo se quiere enviar. Y esto es más para el tema, cómo va a estar estructurado. Y obviamente para esto uno no va a estar ocupando la situación, uno va a ocupar la lógica de la cadena de suministro, que es la que la va a estar mandando a cierto tipo de partes y a cierto tipo de cosas estructuradas. Bueno, y también tenemos el tipo de pesaje, que dependiendo del pesaje que vamos a estar ocupando es el pesaje que se va a tener que mantener a lo largo de nuestra cadena. Obviamente no vamos a mandar un producto en el grupo C con cierto tipo de peso, en un cierto tipo de embarque, en un cierto tipo de contenedor si no corresponde. Obviamente el agente aduanal nos va a estar rechazando este producto. Obviamente nosotros tenemos que pedir otro tipo de contenedor, tenemos que regresarlo y obviamente tenemos por ende a rechazarlo. Y ya con este rechazo nosotros podemos asumir una responsabilidad, ya habiendo tenido cierto tipo de condicionales que nos hacen tenerlo un poquito más en forma. Y hablando de tenerlo en forma es que concuerde el producto, que concuerde nuestro contenedor y que todo esté en un cierto tipo de forma. Bueno, como ya bien sabemos, los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades y obligaciones del comprador y vendedor en las transacciones comerciales internacionales. Esto es emitido por la Cámara de Comercio Internacional y pues bueno, yo les voy a explicar el grupo E y el grupo D. ¿Qué nos quiere decir el grupo E? Pues bueno, esto quiere decir que se caracteriza por la entrega a la salida y solo incluye un término, el EXW, que es EXWorks en fábrica. Esto quiere decir que es en fábrica. Esta opción, la responsabilidad del vendedor es mínima. Solo debe poner la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones, fábrica, almacén, lo que sea, etc. Desde ese punto el comprador asume la total responsabilidad y costos de carga, transporte, despacho de aduanas y cualquier otro trámite hasta el destino final. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor tiene que ver muy poco. La verdad es que no hace mucho. Todo el trámite lo hace más el comprador. Tal vez se pueda ahorrar algún costo con el vendedor, pero pues esto se traduce en que va a tener que hacer más trámites, ese tipo de cosas puede salir más caro y pues bueno, siempre la documentación puede ser algo muy complicado. ¿Qué quiere decir el EXWorks? Que en fábrica, pues bueno, responsabilidad del vendedor, pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones, fábrica o almacén. Responsabilidad del comprador, asumir todos los costos y riesgos a partir del momento en que recoge la mercancía en las instalaciones del vendedor, las cargas y trámites. El comprador es responsable de la carga, el transporte principal y el seguro, esto si lo desea, el despacho de aduanas de exportación e importación y el trámite final en el país de destino. Bueno, su uso se puede utilizar en cualquier modo de transporte, no importa si es avión, ferrocarril, tren y pues bueno, carretero. Vamos a hablar del grupo D,
El grupo D de Incoterms comprende los términos DAP, Delivered at Place, DPU, Delivered at Place Undeloyed, y DDP, Delivered Duty Paid, que se caracterizan por la máxima responsabilidad del vendedor en la entrega de la mercancía hasta el lugar de destino acordado. En estos Incoterms, el vendedor asume los costos y riesgos del transporte principal hasta que la mercancía llega al destino que habían acordado. Y pues bueno, algunas características principales del grupo D: la máxima responsabilidad del vendedor. El vendedor es responsable de casi todos los costos y riesgos hasta que la mercancía es entregada en el lugar de destino. La entrega en el destino. La entrega de la mercancía se realiza en el lugar acordado, ya sea en un transporte específico o en algún lugar del comprador. Y pues bueno, los términos del grupo, ¿qué quieren decir? El DAP quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en el lugar de destino, lista para ser descargada por el comprador. El vendedor es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta ese punto, pero no de la descarga ni de los trámites de importación, de eso no tiene nada que ver él. Y pues bueno, el DPU es similar al DAP, pero el vendedor se responsabiliza también de la descarga de la mercancía en el lugar de destino acordado. Y pues bueno, el DDP, que es tal vez alguno de los más importantes o más conocidos, el vendedor asume la responsabilidad de todos los costos y riesgos, incluyendo los impuestos de importación y los trámites aduaneros. Y pues bueno, el vendedor debe pagar todos los aranceles necesarios para llevar la mercancía hasta el destino final. En mi punto de vista, creo que este es el Incoterm que ayuda más a los compradores, tal vez puede ser el más útil, por así decirlo. Y pues bueno, es un poco más caro, pero pues ya no tienes que hacer nada con los riesgos de los trámites aduaneros y la documentación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Vanessa y pues bueno, a mí me toca desarrollar el tema 3.4 que corresponde a la cadena de suministros, sus etapas principales y el proceso de aprovisionamiento. Este tema es fundamental dentro del comercio y la transportación internacional porque nos permite comprender cómo se realizan los flujos de bienes desde el proveedor en otro país hasta la entrega final al cliente. Voy a explicar en cada etapa de la cadena de suministros, también su importancia para la logística internacional y pues bueno, para empezar, la cadena de suministros es el conjunto de procesos y actividades que permiten que un producto llegue desde un proveedor internacional hasta el cliente final. Esta cadena implica coordinar múltiples actores: proveedores extranjeros, transportistas, agentes aduanales, navieras, aerolíneas, centros de distribución, aseguradoras y también autoridades aduaneras. Además, se deben considerar factores como los Incoterms, tiempos de tránsito, costos logísticos, regulaciones del país de origen y destinos, documentación internacional y también los riesgos asociados al transporte. Su objetivo es lograr un flujo eficiente, seguro y rentable entre países, evitando retrasos, costos extras y también incumplimientos logísticos por parte de ambos, tanto de importadores como de exportadores. ¿Cuáles son las etapas de esta cadena de suministros? Se estructura en varias que se deben trabajar coordinadamente. Cada una tiene un impacto directo en el costo total y en el tiempo de entrega. Estas etapas son las siguientes. La número 1 es el aprovisionamiento. Es la etapa donde se seleccionan proveedores internacionales, se negocian precios, se eligen los Incoterms, se planean importaciones y exportaciones, se contrata el transporte y también se revisan los requisitos aduaneros. Lo que se define aquí en esta etapa determina el nivel de riesgo, los costos logísticos y también la eficiencia del resto de las etapas. La segunda es producción o transformación. En esta fase se fabrican los productos para la logística internacional. Es crucial que los materiales importados lleguen a tiempo porque un atraso en la aduana o en el transporte puede detener totalmente la producción. Para ello se analizan tiempos de tránsito, rutas, disponibilidad del proveedor, capacidad de carga y posibles riesgos logísticos. La siguiente es el almacenamiento y manejo de inventarios. Aquí la mercancía se guarda, clasifica, empaca y prepara para su envío. En un entorno internacional se trabaja con almacenes en puertos, depósitos fiscales, centros de distribución, zonas francas
o almacenes en origen y destino. Se busca equilibrar costos de almacenamiento con la rapidez requerida para los clientes. Después tenemos la transportación internacional. Esta etapa implica el movimiento físico de la mercancía entre países. Puede ser marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario o también multimodal. Para este se deben considerar tiempos de tránsito, costos de flete, capacidad de carga, riesgos, rutas disponibles, requisitos aduaneros y también seguros. Durante el transporte internacional se generan documentos clave como es el Bill of Lading, Airwriting, Carta Aporte Internacional, certificados de origen y también las facturas comerciales. Es una etapa crítica porque cualquier error documental puede causar detenciones, inspecciones o también costos por almacenaje. La siguiente etapa es distribución y entrega final. En esta última etapa la mercancía se transporta desde el punto de arribo hasta el cliente final o a los puntos de venta. Se puede emplear transporte local, última milla o expedición desde un centro de distribución. Lo importante es asegurar que el producto llegue en tiempo, forma y en condiciones óptimas. Ya como último tema a explicar, voy a hablar del aprovisionamiento. Ya lo vimos en las etapas de la cadena, pero voy a entrar un poquito más a detalle en esto. Como lo habían mencionado, el aprovisionamiento es la etapa inicial y una de las más estratégicas de toda la cadena de suministros internacionales. En esta fase se toman decisiones que definen prácticamente todo el periodo logístico posterior. Entre las actividades principales se encuentra evaluar proveedores extranjeros y su confiabilidad, analizar costos logísticos asociados al país de origen, considerar tratados de libre comercio para reducir aranceles, negociar precios en moneda extranjera, elegir los Incoterms adecuados para definir responsabilidades y riesgos, cotizar fletes internacionales y también seguros de carga, verificar permisos, certificaciones, NOMS o restricciones para importar, planificar los tiempos de embarque y llegada, preparar contratos y órdenes de compras internacionales. Y pues bueno, un aprovisionamiento deficiente puede generar procesos como pérdidas de mercancías, retraso en aduanas o también demoras o la detención de la producción. Por esto, dentro de los negocios internacionales, esta etapa es crucial para garantizar que la empresa sea competitiva en un mercado global. Y pues bueno, como conclusión, la cadena de suministros es un sistema integrado que coordina proveedores, logística, procesos aduaneros, transportes y distribución a la entrega final. Cada una de sus etapas tiene un impacto directo de los costos, los tiempos y la calidad de servicios. Nosotros como futuros profesionistas de negocios debemos comprender cómo funciona cada una de las fases, especialmente el aprovisionamiento, ya que ahí se definen las decisiones clave que afectan toda la operación. Dominar esos procesos nos permite optimizar la transportación internacional, reducir riesgos y también asegurar el éxito de los mercados globales. Y pues bueno, los dejo con mi siguiente compañero. El tema 3.4.3, proceso productivo. El proceso productivo es el conjunto de actividades mediante las cuales una empresa transforma materias primas en un producto final o en un servicio listo para el consumidor. Incluye todos los pasos necesarios para convertir los recursos iniciales, como materiales, energía o información, en un bien que tenga valor en el mercado. Este proceso puede variar dependiendo del tipo de empresa, pero siempre implica organización, coordinación y uso de recursos humanos, tecnológicos y materiales. Durante el proceso productivo se llevan a cabo tareas como la adquisición de insumos, la transformación física o técnica de los materiales, el ensamblaje de componentes y la supervisión de calidad. Cada una de estas etapas debe estar cuidadosamente planificada para asegurar la eficiencia, reducir costos y mantener la calidad del producto final. De esta forma, el proceso productivo se convierte en una parte esencial para que las empresas puedan operar de manera competitiva. El tema 3.4.4. Distribución. La distribución es el proceso que permite que un producto determinado llegue desde la empresa que lo fabrica hasta el cliente final. Abarca todas las actividades relacionadas con el transporte, almacenamiento y entrega, asegurando que los bienes estén disponibles en el lugar y momento adecuados. La distribución es fundamental para que los productos realmente lleguen al mercado, ya que sin ella el proceso productivo quedaría incompleto.
Dentro de la distribución intervienen elementos como lo son los centros de almacenamiento, los transportes utilizados, la planificación de rutas y los canales de distribución. Estos pueden ser directos, empresa-cliente o indirectos, empresa, intermediario y cliente. Una buena gestión de la distribución ayuda a reducir costos, acortar tiempos de entrega y mejorar la experiencia del consumidor. Por ello, es una parte clave de la logística y del éxito comercial de cualquier empresa. El tema 3.4.5, la última milla. Esa es la etapa final del proceso de distribución en la que un producto se transporta desde un centro de distribución, almacén o tienda hasta el cliente final. Es un momento clave porque representa el cierre del recorrido logístico y determina si el cliente recibe su compra en buenas condiciones y en el tiempo esperado. Esta fase es considerada la más compleja y costosa dentro de la cadena logística. Esto se debe a que las entregas suelen ser personalizadas en distancias cortas y con rutas variables, lo que aumenta los costos y dificulta la eficiencia. Además, problemas como el tráfico, las direcciones incorrectas y las entregas fallidas elevan aún más los retos en esta etapa. La última milla es especialmente importante en el comercio electrónico, donde los consumidores esperan envíos rápidos y precisos. Empresas como Amazon, Mercado Libre o DHL han invertido en tecnología, seguimiento en tiempo real y optimización de rutas para mejorar esta etapa, ya que influye directamente en la satisfacción del cliente y en la competitividad de la empresa. Bueno, ahora vamos con la logística sustentable. La logística sustentable es el proceso mediante el cual las empresas buscan tener un impacto más amigable con el medio ambiente. Buscan realizar todas las actividades relacionadas con el transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales y la distribución de una manera más responsable y más amigable con el medio ambiente. Este tipo de prácticas buscan un equilibrio entre las necesidades del propio medio ambiente y de la misma empresa como tal. Y bueno, para lograrlo aplican diferentes estrategias como lo es eficientar las rutas de transporte, lo que hace que al elegir una ruta que probablemente pueda ser un poco más corta, se reduce la emisión de gases que el vehículo del transporte vaya a generar. También se enfoca en reducir los residuos generales que conlleva la logística. Esto incluye también al embalaje. Lo que buscan es tener un embalaje que pueda ser reciclable. Hay ocasiones que no, pero se usan materiales biodegradables. Y bueno, si no son biodegradables como tal, pues los que sean más amigables con el medio ambiente. Otra parte importante es el ahorro que hacen de recursos como el agua, la energía, tanto eléctrica como combustibles, y pues no solo ayuda al planeta sino al mismo tiempo a la propia empresa, porque al cuidar este tipo de recursos y minorizar ese tipo de gastos hace que tanto la empresa como el planeta les beneficie. Y bueno, ahora sí, entrando a los beneficios como tal de este tipo de prácticas, pues entre ellos está en aspectos ambientales, principalmente económicos, pero también sociales. Como ya les había comentado al principio, pues al reducir el uso de combustibles también ayudamos a la emisión de gases, que es algo que también reduce a su vez. Estamos ahorrando tanto recursos como estamos disminuyendo la emisión de gases al eficientar las rutas y buscar alternativas que sean más favorables. Esto pues ayuda mucho con el cuidado del medio ambiente, principalmente pues el aire es una de las cosas que se contamina fácilmente con la emisión de gases que un vehículo puede transmitir, y bueno, es en este sentido en el que las empresas buscan disminuir su impacto ambiental. Otro beneficio clave, pues como ya les había dicho, también es el ahorro económico. Algunas medidas requieren como tal una inversión fuerte, por así decirlo, porque pues hay vehículos que son más amigables, pero al ser una tecnología más avanzada y nueva son de momento más costosos.
pero con el largo del tiempo también pueden darse cuenta que fue una inversión y que les redujo costos conforme pasó el tiempo. Y bueno, otro de los beneficios es que además de todo esto, pues al ser una empresa que es responsable con el medio ambiente, mejora la imagen que tiene ante la sociedad y el público que va a consumir. Y claro, pues cada vez más personas prefieren consumir a este tipo de empresas que se preocupan por el impacto que tienen en el medio ambiente, lo que a su vez pues genera confianza, y al generar confianza puede atraer un poco más de clientes, que pues claramente va a beneficiar a la empresa. Y bueno, pues como les comentaba, al eficientar las rutas de transporte, pues hay menos tiempos muertos que hacen que la entrega sea más rápida, más fluida, más eficaz. Eso también es otra de las ventajas, beneficios que tiene en llevar a cabo este tipo o implementar este tipo de logísticas que son amigables con el medio ambiente. Y sobre todo, pues otro de los puntos importantes es el impacto que tienen en la sociedad, pues ayudan a crear entornos más sanos y pues al mismo tiempo fomentamos la cultura del cuidado con el medio ambiente y pues el respeto hacia los recursos. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.